entonces. Ya. Bueno, entonces hoy día vamos a ver un poco lo que es radiación solar y terrestre. Ya es como la energía que emite el sol, la energía que nos calienta, las energías renovables que podemos utilizar, todo eso. Para todo eso nos sirve esta parte de la materia. Ya, entonces, en un comienzo, ver un poco eh, de qué se trata la radiación solar. Es básicamente, como les decía, la energía que emite el sol o la energía que emite cualquier cuerpo negro. Ya en nuestro caso lo que nos va a importar son lo que emite el sol, la tierra y la atmósfera, ya que son los tres cuerpos que vamos a ver que emiten radiación. Y entonces, como ven aquí a la izquierda, la radiación solar tiene o se divide en distintas, no fases, pero se puede dividir en radiación que se refleja por la atmósfera o por la superficie de la Tierra, ¿ya? La que refleja la atmósfera, que vendría siendo esta, la que refleja la superficie de la Tierra y que es capturada por la atmósfera, la radiación que es absorbida por la atmósfera y la radiación, como les decía, que es emitida por la Tierra. Como también la Tierra es un cuerpo que tiene cierta temperatura, va a emitir cierta radiación. ¿Ya? Aquí las radiaciones importantes, que son las absorbidas por la atmósfera y la reflejada hacia la atmósfera y emitida por la Tierra, son las que entran en juego en lo que es el efecto invernadero, ¿cierto? Que es la cantidad de radiación que queda atrapada en la atmósfera, ¿ya? Y lo que hace es calentar aún más la Tierra, ¿ya? Ahora, el efecto invernadero tiene un lado bueno y un lado malo. Por el lado bueno es que si no existiera, la Tierra estaría mucho más fría de lo que es ahora, aproximadamente unos 30 grados Celsius. Y por el lado malo es que si nosotros aumentamos el efecto invernadero de forma eh, manual, o sea, de forma emitida por el ser humano, afectada por el ser humano, eh, puede ser lo que nos está pasando ahora y que se está calentando más de lo que debería la atmósfera. ¿Ya? Bueno, por otro lado, tenemos aquí a la derecha lo que es el espectro de la radiación solar. ¿Ya? La radiación solar se mide en distintas longitudes de onda, como pueden ver abajo en el eje X, ¿ya? En longitudes de onda corta y en longitudes de onda más larga. Y lo que sucede es que tenemos la línea continua, eh, la que se indica aquí, corresponde a la línea a la radiación que emitiría un cuerpo a 5250 grados Celsius, ¿ya? Que es aproximadamente la temperatura del Sol. Y por otro lado, lo que tenemos en contornos amarillos y rojos es lo que nos llega de la radiación solar al tope de la atmósfera. Ahí, le voy a apoyar la mano aquí para que me quede mejor. Lo que nos llega al tope de la atmósfera de radiación solar y lo que nos llega a nivel del mar. Como pueden apreciar, de lo que nos llega al tope, en estas zonas, por ejemplo, es mayor lo que nos llega en el tope que lo que nos llega a nivel del mar. Lo que sucede ahí es que hay una absorción de la radiación solar por la atmósfera, ¿ya? Y eso pasa en distintas bandas. Como pueden apreciar, todas estas bandas de aquí son bandas que absorben la radiación solar, ¿ya? Bueno, aquí entran en juego algunos elementos como lo son el vapor de agua, como lo es el CO2, como lo es el CO2, también el ozono, ¿ya? Que captura lo que son los rayos gamma, que vendrían siendo de onda aún más corta, estarían por este lado, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que es este gráfico. Ya, voy a borrar aquí esto, queda de la explicación. Ya, aquí por otro lado tenemos, como les mostré la vez anterior, nosotros trabajamos harto con mapas y lo que ven aquí es la radiación que llega de forma perpendicular a la superficie en los continentes, al lado izquierdo y bueno, más sobre Chile en el lado derecho. Y bueno, como pueden apreciar, está en, en unidades de kilowatts por hora por metro cuadrado, ¿ya? Y esto es bastante importante porque es más o menos la energía que nosotros podemos generar a través de la energía solar,
Ya, aquí a la derecha lo que se ve es un estudio que hizo el Departamento de Geofísica, que lo encontré ayer buscando ahora para el auxiliar, el año 2009, en búsqueda de energías renovables, ¿ya? Entonces hicieron, como hay pocas estaciones meteorológicas en Chile en general, lo que hicieron fue hacer una modelación computacional y ellos obtuvieron que en el norte de Chile eh, la radiación puede generar, ¿cómo se llama? Energía aproximadamente en estos rangos, que son 7 kilowatts por hora. Uy, se me salió de... 7 kilowatts hora por metro cuadrado, más o menos entre 7 y 9, ¿ya? Y es de las zonas más de mayor generación de energía o de mayor potencial de generación de energía en el mundo, ¿ya? Y bueno, ya eso un poco de bla bla, ahora vamos a los ejercicios del auxiliar. Primero las ecuaciones que vamos a utilizar son la ley de Stefan-Boltzmann, que nos dice que para cualquier cuerpo que tenga cierta temperatura, la energía emitida en watts por metro cuadrado va a ser igual a epsilon, que es la emisividad, ¿ya? Normalmente nosotros ahora vamos a usar que es 1 la emisividad, por la constante de Stefan-Boltzmann, que es esta, y por la temperatura del cuerpo a la cuarta, ya elevado a 4. Y por otro lado está la ley de Wien, que nos dice en qué longitud de onda se emite el máximo de radiación, ¿ya? Si nos devolvemos un poquito, lo que nos dice la ley de Wien es en qué longitud de onda se emite el máximo, ¿ya? Entonces aquí nos daría un lambda aproximadamente de, no sé, unos 520 nanómetros, ¿ya? Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya aquí lo único importante, bueno, aquí en la primera, en la de Stefan Boltzmann, como siempre la temperatura, a menos que nos digan, siempre en Kelvin. ¿Ya? Y en la ley de Wien, la forma en la que está escrita aquí está escrita para que la temperatura sea en grados Celsius y el lambda nos va a dar en micrómetros. ¿Ya? Eso es importante para que sepan qué unidades de medida son las que se están trabajando. Ya, ahora sí. Entonces, en la P1 nos dan un gráfico de energía emitida en watts por metro cuadrado, o recibida también, y nos piden identificar los términos de eh, onda corta y onda larga, ¿ya? Las ROC son radiaciones de onda corta y las ROL radiaciones de onda larga. ¿Ya? Bueno, esto lo deben haber visto con el profe, pero el Sol, la mayoría de su radiación se emite en onda corta, ¿ya? Entonces la radiación solar, nosotros vamos a decir que es la ROC. A ver, a ver si esto lo puedo correr para acá. Así. Entonces, vamos a decir que esto es onda corta y esto va a ser la radiación emitida por el Sol. Y la de onda larga vamos a decir que es la de la Tierra. ¿Ya? Ya. Esto, bueno, igual se lo voy a explicar un poquito, pero es porque, bueno, si se fijan aquí, la mayor parte del Sol se emite en lo que nosotros podríamos llamar onda corta, ya menos de los 1000, 2000 micrómetros. Lo que emite la Tierra, al ser más fría, va a estar un poco más hacia acá, ¿ya? Entonces, lo que se emite hacia acá va a ser onda corta. Uy, perdón. Va a ser onda corta y lo que se emite hacia acá va a ser onda larga. Ya algo así es. Entonces esto es la Tierra y esto es el Sol. Ya por ahí en la materia del profe deben tener unos gráficos que muestran mejor esto. ¿Ya? Pi, pi, pi. Ya. Entonces, sabiendo eso, y otra cosa importante. Si se fijan, tienen unas flechitas en el enunciado, ya, y eso vamos a usarlo por convención, que los valores positivos corresponden a radiación incidente, o sea que nos está llegando en la Tierra, que estamos recibiendo, y los valores negativos van a ser radiación
que se emite, porque emite la Tierra, emitida, o puede ser también reflejada. Uy, no me alcanza. Ya, justo. Ya, entonces, ya dicho eso, tenemos que fijarnos más o menos en la hora y en las magnitudes de esta radiación. Ya, entonces, nos fijamos primero en las líneas negras y entre estos dos puntos, que son aproximadamente entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, podríamos decir que es el ciclo diario. Es la salida del sol, la radiación que nos llega. Entonces, como dijimos, radiación positiva es la incidente. En la línea negra más grande podríamos decir que es la radiación de onda corta incidente, ¿ya? Y tiene valores más o menos decentes si se acuerdan de lo que es la constante solar, que la deben haber visto en clase, voy a anotar por aquí arribita, que es de 1360 watts por metro cuadrado, ¿ya? Ahora, la superficie también refleja una parte por lo que es el albedo, ¿cierto? Entonces, lo que vendría siendo esta línea de aquí abajo, vendría siendo la radiación reflejada por la Tierra. Entonces sería la radiación de onda corta reflejada, ¿ya? La que sale de la Tierra, o la que no absorbe la Tierra. Y bueno, las otras líneas, como podemos ver, son las de, no, lo único que nos queda de onda larga, ¿ya? ¿Y por qué son negativas? Es porque la emite la Tierra, ¿ya? En este caso sería la radiación emitida por la Tierra, ¿ya? Y la línea que nos queda arriba es una línea, ¿por qué será positiva? Es porque la atmósfera también se calienta, como les decía al principio, también es un cuerpo, entonces también emite, y emite tanto hacia el espacio como hacia la Tierra. Pero como estas son mediciones que se hacen en Tierra, esta línea azulita que se ve o celeste es la medición de la radiación de onda larga eh, incidente que recibimos en la superficie a causa de la atmósfera. Y bueno, ¿por qué tiene este desfase? Porque la atmósfera tarda en calentarse. Aquí tenemos el máximo de la emisión de la Tierra y acá tendríamos el máximo de la emisión de la atmósfera y es porque simplemente la atmósfera tarda en calentarse, no es inmediato. ¿Ya? Y esa sería la explicación. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Entonces además nos piden calcular eh, el albedo y la radiación neta al mediodía y a la medianoche. ¿Ya? Las radiaciones netas son simplemente la suma de todas las radiaciones a cierta hora. ¿Ya? Entonces vamos a poner al mediodía, que son las 12 horas, y tenemos que estimar, según el gráfico, los valores para cada radiación. ¿Ya? Entonces en este caso yo le puse más o menos 900 a la radiación solar positiva, 400 a la radiación de la atmósfera y menos lo que reflejamos, que serían unos aproximadamente 200 watts por metro cuadrado, y menos lo que emite la Tierra, que serían como unos 550 aproximadamente. ¿Ya? Esto nos da un total de 550 watts por metro cuadrado. Y eso. Luego a las 24 horas hacemos lo mismo. Estimamos los valores. Aquí es más fácil porque ya simplemente tenemos la radiación de la atmósfera y de la Tierra, ya porque ya en la noche a la mitad de la Tierra ya no nos está llegando radiación solar, entonces no existe esa medición, o la medición es cero. Entonces aquí los estimativos son más o menos 300 y menos 400. Esto nos da un total de menos 100 watts por metro cuadrado. Uy. Ya, ahora, ¿qué significa que la radiación neta al mediodía sea positiva y a la noche, a la medianoche sea negativa? Simplemente nos indica que al mediodía la Tierra se está calentando, ¿ya? La Tierra, la atmósfera, todo se está calentando. A diferencia de la noche, que ya no tenemos radiación solar, entonces se está perdiendo energía, entonces se está enfriando, ¿ya? Esto, esto implica un aumento de la temperatura y esto implica una disminución de la temperatura.
¿Ya? Y lo último que nos falta sería el albedo. El albedo es alfa y el albedo es la razón entre la radiación reflejada a la radiación total que llega. Me quedó feo. Oh. Disculpa, las líneas continuas son la radiación como recibida, ¿cierto? Las Y líneas continuas sí, vendrían siendo lo que es esto, radiación incidente, ya, y las punteadas son las emitidas. emitida o reflejada, ¿ya? ¿Cierto? Ya, Porque la radiación de onda corta negativa es la que se está reflejando, como la que no nos está calentando la Tierra o la atmósfera. ya, gracias. ¿Ya? Entonces, para el albedo, hay que considerar solo la radiación de onda corta, ¿ya? Porque el albedo lo que hace es reflejar la radiación del Sol. ¿Ya? Entonces tomamos a las 12 horas los dos valores, el de radiación incidente y el de radiación reflejada, que son 200 sobre 900. Y esto nos da un albedo aproximadamente de 0,22. ¿Ya? Dependiendo de la superficie, hay superficies que reflejan más o menos, pero la promedio de la Tierra es aproximadamente 0,3. ¿Ya? Aquí tenemos un valor que igual no es 0,3, pero está cercano. ¿Ya? Esta es la primera pregunta. Esta fue una pregunta de control también del profe. ¿Ya? Así son más o menos sus preguntas de control. Ya, ¿no hay duda? Pasamos a la P2. No, ¿podría volver a repetir lo del albedo? Que no entendí muy bien cómo lo sacaron. Ya. Eh, el albedo es lo que refleja una superficie de radiación. ¿Ya? El caso del albedo terrestre lo denominamos porque refleja la radiación solar. ¿Ya? Imagina que tuviéramos un espejo en la Tierra, reflejaríamos casi toda la radiación solar, pues sería un albedo casi de 1. Toda la radiación que llega es reflejada. En este caso, nosotros calculamos el albedo con la radiación de onda corta del gráfico, ya que serían, voy a anotarla con los puntos rojos ahora, son este punto de arriba y este punto de aquí abajo. En verdad pueden tomarlo a cualquier hora, ¿ya? Pero la que es más clara es a las 12. Entonces aquí nosotros tenemos que la radiación total que llega del Sol son 900, ¿ya? Y la radiación reflejada son 200. Va. Son 200 watts por metro cuadrado, ¿ya? Entonces de los 900 watts por metro cuadrado que nos llegan a la superficie, hay 200 que se devuelven, se reflejan hacia el espacio nuevo. ¿Ya? Entonces el albedo lo que es la razón entre la radiación que se refleja sobre la radiación total que llega del Sol. ¿Ya? Eh, Aquí quizás queda más claro si le pongo eh, rock reflejada y radiación de onda corta recibida. Chucha, no me quedó bien la letra. Recibida. ¿Ya? Y eso es más que nada. Es la cantidad que es un coeficiente que nos dice cuánto se refleja de la radiación total. O sea, si a ti te dijeran, nosotros recibimos 900 watts por metro cuadrado y la superficie tiene un albedo de 0,22, tú puedes saber que la radiación que se refleja es la radiación recibida por el albedo. ¿Ya? Es como un porcentaje. ¿Ya claro? Sí, gracias. Ya. Ya. La P2. Nos dicen que imaginemos que por alguna reacción termonuclear en el interior del Sol se desciende la temperatura de su superficie desde los 5800 Kelvin a los 2800. ¿Ya? Y nos piden calcular la nueva constante solar del planeta Tierra, asumiendo que el Sol disminuye su temperatura. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer todo el procedimiento que es el cálculo de una constante solar. Y bueno, esto es importante porque igual se lo pueden preguntar en el control, es común que se pregunte en el control este cálculo. ¿Ya? Entonces partamos.
primero tenemos que calcular cuánto es la energía que emite el Sol a esa temperatura. ¿Ya? Entonces, energía emitida por el Sol va a ser igual a sigma por la temperatura de la cuarta. Vamos a la ley de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Entonces, esto es 5,67 por 10 a la menos 8 por la nueva temperatura del Sol, ¿ya? Que serían los 2800 Kelvin a la cuarta. ¿Ya? Esto lo metemos, bueno, no lo vamos a meter a la calculadora porque vamos a despejar más de forma de ecuación y al final cuando tengamos la fórmula de la constante solar ahí vamos a reemplazar. Disculpa, ¿Sí? en esa ecuación no iba con un epsilon igual. Sí. Como dije al principio, vamos a asumir que el epsilon es igual a 1. ¿Ya? Epsilon ¿Y es por igual qué a se 1. puede hacer esa como suposición? Porque, bueno, cuando se hacen los cálculos, las emisividades son bastante cercanas a 1. ¿Ya? Lo que pasa es que la emisividad de uno cerrado corresponde a la de un cuerpo negro. ¿Ya? Y, en verdad, no hay cuerpos negros en el espacio. ¿Ya? Todos tienen alguna diferencia en su superficie que hace que emitan no completamente lo que debería ser de acuerdo a su ley de Stefan Boltzmann, pero son muy cercanos a 1, entonces la aproximación de 1 va a estar bien. Después si quieren les subo algo de lo que es los cuerpos negros, ¿ya? Para que quede más claro por qué usamos este epsilon igual a 1. Pero es básicamente una aproximación porque los valores de emisividad son muy cercanos a 1. ¿Ya? Entonces, para efectos de este curso que es bien introductorio, podemos usar que es 1. Y ¿Ya? eso como va tipo control es como llegar y ponerle que epsilon igual a 1. Sí, de hecho, pueden utilizar que la ley de Stefan Boltzmann es así nomás, sin considerar el epsilon en este curso. ¿Ya? Yo se los pongo para que sepan porque sí, o sea, es bueno saber igual que la ecuación tiene un epsilon ahí de emisividad, pero para este curso pueden utilizar esta fórmula así, sin el epsilon. ¿Ya? Ya, buenísima, gracias. Ya, entonces esta es la energía emitida por el Sol, ¿ya? Pero esto está en watts por metro cuadrado, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos calcular todo lo que emite el Sol, ¿ya? Toda la superficie del Sol lo que emite. Entonces para eso vamos a calcular la energía total emitida por el Sol como sigma por T a la cuarta y lo vamos a multiplicar por toda la superficie del Sol, ¿ya? Que va a ser 4pi radio del Sol al cuadrado. Ya la superficie de una esfera, vamos a asumir. ¿Ya? Entonces, suponiendo, tenemos el Sol está emitiendo por todos lados, por toda su superficie, radiación. ¿Ya? Entonces nosotros somos la Tierra y estamos por acá. Entonces, todo lo que emite el Sol, nosotros, no sé si se acuerdan por ley de Gauss y los flujos, lo que vamos a tener que hacer va a ser repartir toda la energía que está emitiendo en una esfera más grande, ¿ya? Que sería más o menos de la distancia de radio, la distancia Tierra-Sol. Distancia Tierra-Sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la energía que emite el Sol se va a repartir sobre todos estos puntos, sobre todos estos puntos de la nueva esfera, o de la esfera que está dada por la distancia Tierra-Sol. ¿Ya? ¿Se entiende? Es un poco lo que son los flujos de la ley de Gauss, creo que se llamaba en cálculo avanzado, lo pasé hace mucho, pero esa es la explicación. Entonces, lo que se hace es dividir la energía total que emite el Sol eh, por la superficie de la esfera, de esta esfera más grande. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la energía que se recibe en el tope de la atmósfera. ¿Ya? Y va a ser lo mismo que teníamos antes, sigma por T a la cuarta, por 4pi radio del Sol al cuadrado, pero esta se va a repartir en una esfera de 4pi distancia Tierra-Sol al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la explicación es, la energía que emite la superficie del Sol se tiene que repartir en el área de una esfera que tiene como radio la distancia Tierra-Sol. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo en la Tierra. ¿Ya? Voy a ver si puedo correr este dibujo un poquito.
hacia la orilla. Ya, entonces, aquí ya estaríamos, aquí ya tendríamos lo que estamos recibiendo en el tope de la atmósfera, que vendría siendo la constante solar. Ya, entonces aquí tenemos que simplificar nomás para despejar la constante solar. La energía recibida en el tope de la atmósfera es la constante solar. ¿Ya? Entonces, la constante solar nos va a quedar como sigma por la temperatura, perdón, aquí me faltó temperatura del Sol. Temperatura del Sol a la cuarta por el radio del Sol al cuadrado partido en la distancia Tierra-Sol al cuadrado. ¿Ya? Y bueno, aquí tenemos que meter valores nomás. ¿Dónde los anoto? Se los voy a anotar en rojo aquí abajito. Tenemos que el radio del Sol son 695.510 kilómetros y la distancia Tierra-Sol son 149,6 por 10 a la 6 kilómetros. ¿Ya? Entonces, reemplazando esos valores en la fórmula, y bueno, reemplazando la temperatura del Sol por 2800 Kelvin y el sigma por este que tenemos aquí arriba, bueno, este valor que ya teníamos aquí arriba, nos da que la constante solar nueva, cuando el Sol tiene 2800 grados Kelvin, es de 75,4 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Disminuye harto en comparación a la que les puse antes, que era de 1360 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Y eso simplemente porque el Sol es la mayor fuente de energía de la Tierra. Ya. Y bueno, la pregunta B, y así la hago aquí también, es ¿en qué rango del espectro electromagnético ocurrirá el máximo de emisión del nuevo Sol? ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer con la ley de Wien. ¿Ve? Entonces vamos a usar que el lambda máximo en el que va a emitir el nuevo Sol es igual a, perdón que no me acuerdo de la fórmula, 2897 sobre T. Es 2897. ¿Hay una pregunta? Sí, Tomás, Ujú. es que sabéis que me perdí un poco en el de delante. ¿Ya? ¿Por qué era que dividiste por 4pi la distancia de la Tierra del Sol? Ya, es porque en el dibujito aquí de la derecha, lo que pasa es que el Sol está emitiendo en todas las direcciones, ¿cierto? Y emite una cierta cantidad de energía en su superficie, ¿ya? Pero esta cantidad de energía, a medida que uno se va alejando del Sol, va disminuyendo, ¿ya? Entonces, cada vez que estemos más lejos, esta energía se tiene que repartir, imagínate como si el Sol tú lo cubrieras con otra esfera, ¿ya? Como con un cascarón. Entonces, todo el flujo que emite el Sol tiene que ser igual al flujo que pasa por este cascarón más grande. ¿Ya? Entonces, este cascarón más grande al que me estoy refiriendo es una esfera imaginaria que tiene como radio la distancia Tierra-Sol. ¿Ya? Entonces, el flujo que está emitiendo el Sol en su superficie tiene que ser igual al flujo que se reparte en un cascarón esférico que tiene como radio la distancia Tierra-Sol. ¿Ya? Eso sería lo que nosotros estamos recibiendo en el tope de la atmósfera. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, sí, sí, sí. ¿Ya? Es como la gravedad. La gravedad también uno se va alejando y va disminuyendo según el radio al cuadrado. ¿Ya? Esto es lo mismo. A medida que te vayas alejando, va disminuyendo la energía que se recibe como por metro cuadrado en una distancia de radio al cuadrado, que en este caso el radio es la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Ya? Ya, vale, gracias. Ya. Entonces aquí seguimos con la ley de Wien y tenemos el nuevo Sol que emite a 2800 Kelvin, ¿cierto? Entonces el lambda máximo, a ver, espérame.
¿sí? 2897. Ya, sí. Entonces el Sol emite en 2800 Kelvin, pero como les dije, tiene que ser en Celsius. Así que 2800 menos 273,15. Ya, ahí nos queda en Celsius. Y quedándonos en Celsius, el lambda nos da en micrómetros. Ya, entonces esto nos da un valor de 1,15 micrómetros. ¿Ya? A ver si lo pasamos a nanómetros para que lo comparemos con la figura del principio. Un micrómetro son 1000 nanómetros, ¿cierto? A ver, estas cosas me complican. Sería un nanómetro, son 1000 micrómetros. Ya, entonces en nanómetros esto nos va a quedar en 0,00115. ¿Ya? Y eso si nos vamos para arriba, no lo hice bien, lo hice mal. Me equivoqué. Son 1000 nanómetros en un micrómetro. 1000 nanómetros son un micrómetro. Ya, entonces esto nos queda multiplicado por 1000, nos queda 1150. Ya, entonces si lo comparamos con la radiación de aquí arribita, que antes se emitía aquí en los 550, un cuerpo más frío va a emitir aproximadamente por acá. Entonces el máximo de radiación sería algo así, ¿cierto? Y emitiría menos radiación a la vez, porque como está más frío emite menos radiación. Entonces aquí encontraríamos el nuevo máximo, a los 1000. Me pasé un poquito, era aquí, a los 1150. ¿Ya? Tomás, ¿Sí? no hay problemas con dividir por grados Celsius porque si estamos en una temperatura como cercana a los 0 grados Celsius, Ajá. como que haría la embarrada. Eh, sí, puede ser. Nunca lo había pensado. Mm, sí, puede ser que el 10 por 0 grados Celsius esta ecuación no nos sirva, pero quizás me tenga que puede estar restringida a ciertas temperaturas. Me tenga que tienen que ser No, temperaturas más altas, como las de las estrellas y cosas así. Bueno, igual que el claro, puede auxiliar ser. pasado, lo voy a revisar, porque bueno, es que debe haber una ecuación de esta misma, definida en Kelvin, ¿ya? Mm. Y, pero la que nosotros usamos en el auxiliar y en el curso, porque trabajamos más que nada con las temperaturas ¿cómo se llama? De la Tierra o del Sol, ¿ya? O de alguna estrella en particular, son temperaturas más grandes que cero, entonces no había tenido este problema antes. Pero voy a averiguarlo también, pues se los pongo en el foro después o en la pauta del auxiliar, ¿ya? Ya, Pero bacán. sí pasaría eso, si nos quedaría en 0 grados Celsius, se indeterminaría la función. ¿Ya? Pero bueno, eh, en cosas de cálculo para el curso no les va a pasar eso. Ya, sigamos. En la parte C nos piden, suponiendo que por un cierto tiempo no se altera la composición de la atmósfera ni el albedo superficial, hay que calcular la nueva temperatura de equilibrio de la Tierra. ¿Ya? Esto es como la segunda parte del cálculo de constante solar. ¿Ya? Lo que pasa es que normalmente a uno le pueden pedir calcular la temperatura de equilibrio de la Tierra asumiendo una temperatura del Sol. ¿Ya? Aquí lo dividimos en dos pasos. Primero calcular la constante solar y después la temperatura de equilibrio de la Tierra. Y entonces para la temperatura de equilibrio de la Tierra lo que nosotros vamos a asumir es que el Sol, ya no se ve mucho el amarillo, va a poner el Sol en rojo. Tenemos el Sol y la Tierra, bueno, está tan lejos y es tan pequeñita que vamos a asumir que los rayos le llegan de forma paralela. ¿Ya? Sobre toda la superficie de la Tierra van a llegar los rayos de forma paralela. ¿Ya? O sí, de forma paralela. O sea, todos los rayos del Sol son paralelos, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando vemos la Tierra así de frente, la Tierra es una esfera.
o sea, una esfera, un círculo, ¿cierto? Que tiene como área pi r cuadrado. Entonces, toda esta área de la Tierra está recibiendo estos rayos del Sol. Cada uno de estos puntitos es un rayo de Sol. ¿Ya? Entonces, la constante solar, que es en watts por metro cuadrado, para saber cuántos watts está recibiendo la Tierra, nosotros la vamos a multiplicar por el área de este círculo, ¿ya? Que sería como ver la Tierra de frente. ¿Ya? Entonces, la energía total recibida por la Tierra va a ser igual a la constante solar por pi radio de la Tierra al cuadrado. ¿Ya? Como les decía, es como si recibiéramos el radio de la Tierra en un disco. O sea, la energía en el área de un disco. ¿Ya? Luego de esto, esta energía la está recibiendo la Tierra, pero la Tierra lo que hace es repartirla sobre toda su faz, sobre toda la faz de la Tierra. ¿Ya? Entonces esto se va a repartir en el área de la superficie de la Tierra. ¿Ya? Entonces, la energía recibida en la superficie de la Tierra va a ser lo mismo, constante solar por pi radio de la Tierra al cuadrado, pero repartido en la superficie de la Tierra, ¿ya? Que es 4pi radio de la Tierra al cuadrado. Ya, sí. Y lo que vamos a hacer ahora, nos está pidiendo la temperatura de equilibrio de la Tierra. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere este equilibrio? Es que la radiación que estamos recibiendo, la radiación recibida, sea igual a la radiación emitida por la Tierra. Emitida y, bueno, reflejada. Entonces, nosotros en la superficie de la Tierra estamos recibiendo esta cantidad, ¿ya? Menos la parte que se refleja, ¿cierto? Entonces, aquí nos faltó multiplicarlo por lo que es 1 menos el albedo, ¿ya? La energía que recibimos en la Tierra es el total menos el albedo por esto, o sea, lo que se refleja de esto. Entonces, si por ejemplo el albedo es 0,3 como les decía antes, este 1 menos 0,3 nos queda 0,7, o sea, nos quedamos con un 70% de esta energía que estamos recibiendo, de esta que está en el cuadrito. ¿Ya? Y como les dije antes, esto tiene que ser igual a la energía o a la radiación emitida por la Tierra, ¿ya? Que es sigma por la temperatura de la Tierra a la cuarta. ¿Ya? Y esta temperatura de la Tierra es la que nosotros denominamos temperatura de equilibrio. Entonces, temperatura de la Tierra es igual a temperatura de equilibrio. Y despejamos. Bueno, aquí se nos van los... no, me equivoqué. Se van los pi radio de la Tierra al cuadrado. Pasamos el sigma dividiendo y sacamos la raíz cuarta. Entonces, nos queda que la temperatura de equilibrio es la raíz cuarta de la constante solar por 1 menos alfa partido en 4 sigma. ¿Ya? Y bueno, aquí nos quedaría reemplazar valores. Sí, aquí nos quedaría reemplazar valores, donde tenemos que va a ser la raíz cuarta de la constante solar, que es 75,4, la habíamos calculado al principio. Por el albedo nos dicen que no se altera, entonces suponemos que es 0,3 el promedio, va a ser 1 menos 0,3 partido en 4 por la constante Stefan Boltzmann por 10 a la menos 8. ¿Ya? Y esto nos da una temperatura de equilibrio en Kelvin de 123,5 grados Kelvin, y eso en grados Celsius son menos 149,6. Ya, o sea, se nos enfría bastante la superficie, se nos congelaría todo y no sería habitable. ¿Hay alguna duda aquí? ¿No? Ya. Aquí discúlpenme un poquito por estos subíndices, pero no sé cómo ponerlos de otra forma. Así que eso sí se les olvida ver la grabación del auxiliar después. Ya.
Y nos queda algo. Tomás, ¿puedes subir un poquito? Ujú. Los subíndices, ¿cómo que eran? Los Ya. TRT y Eh, TRST. Ya, esta es la energía total recibida por la Tierra. ¿Ya? Total Ya, recibida por la Tierra. Ya que es la constante solar, o sea, lo que se recibe del Sol por esta área del disco que les explicaba, por pi RT al cuadrado. Y después tenemos la radiación, la energía recibida en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Porque esta radiación que nosotros estamos recibiendo en este disco, lo que hace es repartirse por toda la superficie de la Tierra. Entonces tenemos que dividirla por la superficie del área de la Tierra. ya, muchas ¿Ya? gracias. Entonces esa sería la energía recibida en la superficie de la Tierra. Y bueno, el 1 menos alfa es porque esa parte alfa es lo que se refleja. Y como es un equilibrio, esto que está aquí arriba, nos queda que al lado derecho tenemos que igualar esta energía que estamos recibiendo con la energía que emite la Tierra. ¿Y cuál es la energía que emite la Tierra? La de un cuerpo aproximadamente negro, en este caso asumimos que es negro porque la emisividad es 1, y es sigma por la temperatura de la superficie de la Tierra, la temperatura de equilibrio, que denominamos aquí, a la cuarta. Y ahí después meter los números a la fórmula, o sea, despejar la temperatura de equilibrio y meter los números en la fórmula. Ya. Aquí tengo ya. Y nos dicen, calcule la temperatura de equilibrio de la Tierra considerando una capa completamente absorbente a la radiación electromagnética con longitud de onda superior a 1 micrómetro. Ya, entonces, este 1 micrómetro vamos a asumir que es la separación entre onda, vamos a tener 1 micrómetro, hacia el lado de acá del espectro vamos a tener radiación de onda corta, lo del Sol, y hacia acá radiación de onda larga o lo de la Tierra. Ahora vamos a hacer un monito porque nos piden una capa, ¿ya? Que es completamente absorbente a la radiación electromagnética de onda larga, ¿ya? De onda con onda superior a 1 micrómetro. Ya, aquí vamos a asumir que esta capa que estoy dibujando aquí, ahí, es la atmósfera. Ya, entonces vamos a tener el tope de la atmósfera y la superficie de la atmósfera. Ya, del Sol nosotros vamos a tener una energía incidente, ¿ya? Que va a llegar aquí a la superficie como energía incidente por 1 menos lo que la atmósfera absorbió, ¿ya? Que sería A, que va a ser la absortividad de onda corta, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener lo que emite la Tierra, que en este caso lo vamos a denominar X, y lo que llega a la superficie va a ser X menos lo que absorbió la atmósfera, pero esto es onda larga porque es lo que está emitiendo la Tierra. Así que va a ser 1 menos absortividad en onda larga. ¿Ya? Y por último, vamos a tener que la atmósfera, como también le dije, es un cuerpo y emite hacia ambos lados, hacia el universo y hacia la superficie de la Tierra. Ya eso lo vamos a denominar I. Ya, entonces aquí vamos a hacer un sistema de ecuaciones, ya, en el tope de la atmósfera y en la superficie, para determinar la temperatura de equilibrio, ¿ya? Aquí lo único que después nos vamos a acordar es que este X, en este caso lo pongo X porque va a ser más simple, pero este X después es sigma por la temperatura de la superficie a la cuarta, ¿ya? Eso tienen que acordarse. Pero mientras tanto va a ser X para efectos de la derivación de la ecuación. Entonces, en el tope tenemos que la energía incidente, esto es el mismo equilibrio que hicimos antes. Lo que va hacia abajo tiene que ser igual a lo que va hacia arriba, a la flechita hacia arriba. Entonces, la energía incidente tiene que ser igual a X por 1 menos A absortividad de onda larga más I. Y en la superficie tenemos que va a ser
la energía incidente por 1 menos la absortividad en onda corta, más I. No, espera un poquito. Aquí es conveniente dejar la atmósfera y la Tierra en el mismo lado. Entonces aquí nos va a quedar, si el I era positivo, nos va a quedar X menos I. Ya. ¿Por qué es eso? Porque en esta ecuación lo que nos falta, a ver, las voy a reescribir un poquito porque nos faltó la geometría del problema, al igual que lo hicimos antes. Entonces, la energía emitida el, por el Sol y la que nos está llegando se recibe en un área de pi radio de la Tierra al cuadrado. ¿Ya? Es la energía incidente. Y eso va a ser igual, bueno, como no teníamos antes, X por 1 menos A rol, absortividad de onda larga, más I, ¿ya? Pero esta energía, la de la Tierra y la de la atmósfera, se emite en la superficie total de la Tierra, ¿ya? Entonces esto se va a multiplicar por 4pi radio de la Tierra al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí, bueno, lo vamos a dejar así por mientras, pero aquí lo que pasa es que nos sale un factor 4, ¿ya? Ese factor 4 es importante después al final. Y ahí eso simplemente por la geometría. Hay que acordarse que lo que recibimos del Sol, lo recibimos en un área que es un disco, que es de área pi radio de la Tierra al cuadrado, y lo que emite la Tierra a la atmósfera, por geometría, se reparte, o sea, se emite sobre toda la superficie de la Tierra, y eso sería por 4pi radio de la Tierra al cuadrado, que es la superficie de la Tierra. Y ahí en la superficie pasa lo mismo, entonces vamos a tener EI, voy a ponerle aquí el pi radio de la Tierra al cuadrado, por 1 menos absortividad en onda corta. Es igual, aquí nos quedaba X menos Y por 4pi radio de la Tierra al cuadrado. Ujú. Aquí hay un pequeño error y es solo el radio al cuadrado. Ya, entonces, bueno, aquí vamos a simplificar al tiro esto para que no siga molestando en la derivación y solamente sale este factor 4 que lo vamos a dejar dividiendo el LI. Entonces aquí vamos a despejar los I en cada ecuación y después, para después quedarnos con X e Y simplemente en la fórmula. Entonces, del tope, nosotros despejamos I. ¿Ya? E I va a ser EI sobre 4 menos X por 1 menos absortividad de onda larga. ¿Ya? Y en la superficie tenemos que I va a ser EI sobre 4, igual que arriba, por 1 menos absortividad de onda corta. Aquí creo que me falta un signo, este es menos. Sí, a ver, el X pasa sumando. Más X. Ya estoy casi seguro. A ver. El I pasa restando. Ya, sí, ahí está bien. Entonces, ahora igualamos estos I y despejamos lo que nos queda. Entonces, nos va a quedar a un lado EI sobre 4 menos X por 1 menos la absortividad de onda larga. Y eso va a ser igual a X menos EI sobre 4 por 1 menos la absortividad de onda corta. Y bueno, aquí despejamos X, ¿ya? Y nos va a quedar que pasamos este X, bueno, está lo mismo para qué lado se pase, pero nos va a quedar que X va a ser factor de 1 más 1 menos absortividad de onda larga, y el EI sobre 4 va a ser lo mismo, 1 más 1 menos absortividad de onda corta.
¿Ya? Entonces, despejando el X, nos queda que es energía incidente sobre 4 por 2 menos la absortividad de onda corta, partido en 2 menos la absortividad de onda larga. ¿Ya? Y este es el modelo que se vio en clase, en una diapositiva del profe, que es el modelo más simple de una capa atmosférica. ¿Ya? Y esto, ¿qué nos ayuda? Es que, bueno, como se fijaron antes, en este ejercicio no asumimos nada de atmósfera. Entonces, la temperatura de la Tierra es mucho más fría de lo que sería con atmósfera. Entonces, el efecto de agregar esta capa de atmósfera nos va a aumentar la temperatura. Ya, y como les dije, el X hay que acordarse que es sigma por, lo voy a poner aquí arriba, es sigma por la temperatura de la Tierra a la cuarta. Entonces vamos a despejar la temperatura de la Tierra igual que antes. Va a ser, ya, y el EI es igual, lo que recibimos es la constante solar por 1 menos alfa. ¿Cierto? Esa es la energía que recibimos. Entonces reemplazamos aquí, nos va a quedar que LI es constante solar por 1 menos alfa partido en 4 sigma. Y esto por 2 menos la absortividad de onda corta partido en 2 menos la absortividad en onda larga. ¿Ya? Y bueno, para reemplazar aquí al final, tenemos que recordarnos que nos dicen que la Tierra es completamente absorbente a la radiación con longitud de onda superior a 1 micrómetro. ¿Ya? Entonces, si absorbe toda la longitud de onda larga, tenemos que, si absorbe todo, es porque la absortividad es 1. Ya absorbe todo, es como el mismo porcentaje, es lo que es el albedo. Absorbe todo lo que recibe. Y no nos dicen nada de la corta, así que vamos a asumir que es 0. Ya, entonces, reemplazando esos valores, me voy a dar un poquito más de espacio para poner los valores aquí. Va a ser la raíz cuarta de... usamos la misma constante solar, entonces va a ser 75,4, que es la constante solar que calculamos al principio, por 1 menos 0,3, que es el albedo, partido en 4 por 5,67 por 10 a la menos 8. Y aquí nos va a quedar que la de onda corta es 0, entonces nos queda un 2, y abajo nos queda 2 menos 1. Entonces nos queda multiplicado por 2. Ya, y esto nos da igual a 146,9 grados Kelvin. Y eso es igual a menos 123,5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, aumentamos un poquito, al agregar una capa de atmósfera, aumentamos un poco, 123,5 comparado con los menos 149,6. Aumentamos como unos 20 grados la temperatura de la superficie terrestre, ya agregando esta capa. ¿Alguna duda? Esta parte igual es un poco más enredada, un poco de matraca, pero lo que tienen que entender bien es esto, el equilibrio de radiaciones, el resto es puro despejar. Y bueno, esto es importante también, cuando la absortividad es completamente absorbente, es porque absorbe todo lo que recibe. Entonces, como estas absortividades y los albedos son un porcentaje, o son un coeficiente, cuando son completamente es 1. Si le dicen que es la mitad, es 0,5. ¿Ya? Eso es lo importante de este ejercicio. Bueno, y como le expliqué un poco, lo de la geometría también es importante. Que lo que recibimos del Sol se divide en este disco que les explicaba, y lo que emite la Tierra o la atmósfera se emite en toda la superficie. Entonces hay que multiplicarlo por la superficie de la Tierra. Ya, vamos con las últimas. Son más cortitas las últimas, esta era la más larga. Ya, nos dicen que los modelos de funcionamiento solar sugieren que en la primera parte de la historia planetaria, el Sol era solo un 75%, o la luminosidad del Sol
era un 75% del valor actual. Por otro lado, la evidencia sugiere que la superficie de la Tierra siempre estuvo sobre los 0 grados Celsius, ¿ya? Siempre era habitable. Nos piden calcular la temperatura de equilibrio planetaria en la condición prehistórica, o sea, cuando el Sol tenía una luminosidad más baja, sin considerar una atmósfera y la superficie terrestre cubierta de hielo. Ya el hielo es más reflectante, o sea, refleja más radiación solar, por lo tanto el albedo es mayor, que es un 0,7 en este caso. Ya, entonces aquí ya no vamos a derivar la ecuación, ya la tenemos. Entonces vamos a tener que la temperatura de equilibrio va a ser igual a la raíz cuarta de la constante solar por lo que se refleja, o sea, por 1 menos alfa. Esto partido en 4 sigma. ¿Ya? Esta es la ecuación de la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Si no se las piden derivar, la pueden llegar y poner. Y entonces ahora vamos a reemplazar los valores según lo que nos dice en el enunciado y en la pregunta A. Entonces vamos a tener que la temperatura de equilibrio va a ser igual a la raíz cuarta de la constante solar. Nos dicen que era un 75% de la que nosotros conocemos. O sea, nosotros vamos a asumir aquí que la constante solar son 1360 watts por metro cuadrado. En este caso va a ser un 75%, es decir, va a ser 0,75 por la constante solar actual, 1360. Nos dicen que el albedo es 0,7, o sea, lo vamos a tener que multiplicar por 1 menos 0,7, ¿ya? Y el resto son constantes. 4 por 5,67 por 10 a la menos 8. Bueno, si alguna vez se les olvida esta constante Stefan Boltzmann, igual es fácil porque es 5, 6, 7, 8. 5,67 por 10 a la menos 8. Y esto nos va a dar, por aquí lo tengo anotado, son menos 191,65 Kelvin. Y esto es igual a menos 81,5 grados Celsius. ¿Ya? Bastante más frío que lo que es ahora. Ya, en la parte B. Bueno, por cierto, esta también es una pregunta de control del profe. Los modelos de funcionamiento, no, ya se lo leímos. Considere la misma condición, el Sol débil y cubierta de hielo la superficie, pero supongamos ahora que el planeta estaba en el límite de la habitabilidad. Para lo anterior es necesaria una atmósfera opaca a la radiación terrestre, es decir, absorbe radiación terrestre, y nos piden calcular el factor de efecto invernadero y aquí nos dan la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser despejar el FEI, que es el factor de efecto invernadero, y nos queda que es 1 menos alfa por la constante solar, partida en 4 sigma por la temperatura de la Tierra a la cuarta. Ya pasamos primero dividiendo el sigma por temperatura a la cuarta y después pasamos el 1 restando y nos da esto. Entonces, aquí vamos a voy a reemplazarlo por aquí abajito. Entonces nos va a quedar 1 menos, los mismos valores que antes, 1 menos 0,7 por la constante solar que es 0,75 por 1360. Y todo esto partido en 4 por 5,67 por 10 a la menos 8. Y por, bueno, la temperatura nos dicen, si estábamos en el límite de la habitabilidad, es porque siempre hubo agua líquida, ¿ya? Y para que haya agua líquida, siempre tiene que estar por encima de los 0 grados Celsius. O sea, si está en el límite, es porque eran 0 grados Celsius. Entonces reemplazamos aquí con los 0 grados Celsius. 273,15. Acuérdense que siempre en Kelvin, a menos que les digan que es en Celsius. Y ahí esto nos da que es un factor de efecto invernadero de 0,76. Ya, un valor que no nos dice mucho todavía, pero podemos ver esta ecuación de arriba, o esta forma que tenemos aquí. Si se fijan, lo que está aquí arriba es la energía que nosotros recibimos del Sol. Energía recibida, energía que recibe la Tierra
y lo que está aquí abajo es la energía que emite la Tierra. ¿Ya? Bueno, aquí hay un pequeño truco. Esto que está aquí arriba es lo que recibe la Tierra y esto que está aquí abajo es lo que emite. Entonces, qué es lo que pasa aquí? Que si... A ver, ¿cómo lo explico? Ya, lo que hace el efecto invernadero, ¿cierto? Es calentar la atmósfera y, bueno, por consecuencia, calentar la superficie de la Tierra. Entonces, si la temperatura de la Tierra aumenta, ¿ya? Lo que va a hacer es aumentar el denominador de esta ecuación, ¿cierto? Entonces, si la... A ver, si... A ver, espera un poquito. Sol fuerte, bien. Ya, sí. Lo que quiero llegar aquí es que un mayor valor del factor de efecto invernadero nos indica que la Tierra se ha calentado más a causa del efecto invernadero. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros aumentamos la temperatura, ¿ya? Si nosotros la temperatura de la Tierra aumenta, vamos a aumentar el valor del denominador, ¿cierto? Entonces todo este valor, este valor de aquí se hace más pequeño, ¿ya? Entonces uno menos algo más pequeño va a ser más grande, ¿cierto? Ya igual me enredé, pero creo que se entiende. Entonces, a medida que, que el factor de efecto invernadero aumenta, es porque la temperatura de la Tierra aumenta, ¿ya? A eso quiero llegar, ya que el factor de efecto invernadero lo que hace es calentar la Tierra. A su vez, por ejemplo, podemos decir que si tenemos un sol más débil, necesitamos un factor más fuerte para equiparar la temperatura de la Tierra. Ya bueno, igual me estoy yendo un poco por las ramas, pero estoy tratando de explicarles un poco la ecuación. Ya lo que quiero llegar simplemente es que un mayor factor de efecto invernadero significa principalmente una mayor temperatura de la Tierra. Ya, eso es más que nada. Ya, en el caso C, nos piden hacer lo mismo, pero con la condición actual. ¿Ya? Entonces vamos a comparar un poco los efectos, los factores de efecto invernadero. Entonces nos piden calcular el efecto invernadero en la condición actual. ¿Ya? Entonces vamos a usar la misma ecuación. Es 1 menos alfa, que en este caso alfa va a ser 0,3 porque ya no estamos cubiertos de hielo, por la constante solar, que ya también es la total luminosidad del Sol, 1360. Y lo vamos a dividir por 4 por sigma por la temperatura 15 grados Celsius, que es la actual, ¿ya? 288,15. Y esto nos da un factor de efecto invernadero de 0,39. ¿Ya? Entonces, como les explicaba antes, ahora tenemos un factor de efecto invernadero más pequeño. ¿Ya? O sea, tenemos una mayor temperatura, ¿ya? Pero tenemos un sol mucho más fuerte también. O sea, es decir, se refleja menos del sol, el sol tiene mayor luminosidad, entonces hay un equilibrio ahí. Pues, entonces, si el sol es mucho más fuerte que el aumento de temperatura de la Tierra, el efecto invernadero disminuye, como en este caso. ¿Ya? En este caso de aquí arriba, si se fijan, teníamos un sol débil y teníamos una temperatura bastante más alta para ese sol débil. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significaba? Que teníamos muchos gases de efecto invernadero trabajando ahí. O sea, un factor de efecto invernadero más grande. En este otro caso, el sol ya es mucho más fuerte, entonces no necesitamos tanto efecto invernadero para que la temperatura de la Tierra aumente. ¿Ya? Por eso este valor es más bajo. Bueno, y con eso también estábamos respondiendo un poco lo que es la parte de que nos preguntan si había una mayor concentración de gases con efecto invernadero en la atmósfera primitiva o en la condición actual. Ya bueno, eso es un poco, hay que ver con la ecuación lo que les traté de explicar al principio. Tenemos menos gases de efecto invernadero en la Tierra actual, ¿ya? Pero eso es debido simplemente a que el Sol fue mucho más fuerte. O sea, el Sol creció mucho en la energía que nos entregaba. Y es por eso que se necesita mucho menos efecto invernadero, muchos menos gases de efecto invernadero para que tengamos una temperatura habitable.
¿ya? Aún siendo que la temperatura superficial ahora son 15 grados más que la que nosotros habíamos calculado en el principio, cuando está en el límite de la habitabilidad, en este caso. ¿Ya? Bueno, pero esta fue una pregunta de control, entonces, por eso la idea es que entiendan. Este factor de efecto invernadero, en verdad, no es como una fórmula así que yo la encuentre en internet, sino que creo que es como algo que igual el profe había como creado para este control. ¿Y alguna duda de este? Sé que estuve medio enredado, así que pregunten nomás. ¿No? Ya, vamos con la última. Bueno, esta también pregunta de control del 2019. Nos piden calcular la radiación máxima diaria sobre una superficie plana horizontal en la ciudad de Antofagasta, ya que se encuentra en una latitud de los 23,5 sur, para el día 21 de diciembre, suponiendo que los cielos están despejados. ¿Cuánto debe aumentar la nubosidad para que la radiación en ese momento iguale a la recibida el 21 de junio, es decir, en invierno, bajo cielos despejados? Ya, lo que vamos a calcular aquí es la radiación que se está recibiendo sobre una superficie plana en una ciudad, en este caso Antofagasta, y lo que queremos saber es la radiación en verano es mucho mayor que la radiación que recibimos en invierno, simplemente por lo que ven aquí en este gráfico, la declinación. Cuando el sol está más cerca del hemisferio sur, nos llega mayor radiación que cuando está más cerca del hemisferio norte, ya, y eso es cuando estamos en verano y en invierno. Entonces, nos piden que calculemos cuánta nubosidad tiene que haber, es decir, cuánto tiene que disminuir esa radiación que nos llega en verano para que sea igual a la recibida en invierno. Ya, entonces aquí está un poco, bueno, si se fijan en la nota, tenemos las ecuaciones, ya tenemos la constante solar, tenemos el seno de chi, que es la elevación, ya, es decir, si nosotros tenemos algo así, esta es la superficie de la Tierra, ya, y este es el ángulo con el que el Sol va dando la vuelta. Nosotros tenemos que el ángulo de elevación es este. Ya, bueno, pero igual está mejor explicado en las clases del profe. Pero eso. Y tenemos la transmisividad, que es esa fórmula que está ahí, que es cuánto deja pasar la atmósfera desde el tope hasta la superficie. Ya. Entonces, vamos a pasar aquí. Y lo que aquí necesitamos es recordar que la energía recibida en la superficie de la Tierra, esta es otra fórmula que tiene el profe en su diapo, es la constante solar por el seno de la elevación por la transmisividad. Ya, entonces vamos a hacer los cálculos para verano, para el 21 del 12, y vamos a calcular primero el seno de la elevación. ¿Ya? Y el seno de la elevación se define como el coseno de la latitud. En este caso, la latitud nos la dan es menos 23,5, 23,5 grados sur, por el coseno de la declinación. ¿Ya? La declinación, aquí está la fórmula, pero para diciembre y para junio son valores bastante conocidos, ¿ya? Y son los mismos, 23,45. Es decir, que nos está llegando directamente sobre Antofagasta en verano. Entonces, la declinación en verano es es menos 23,5, porque nos está llegando directamente sobre Antofagasta. Entonces está en el lado negativo, está aquí. Perdón. Está en este punto, en el punto rojo. Ya, vamos a ver al tiro. El ángulo horario, si se fijan, es el cálculo de como el equivalente a la hora, pero en ángulo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos los 0 grados cuando son las 12 o cuando el sol está en su punto más alto. ¿Ya? Y bueno, y el cálculo de H para otra hora se calcula de la forma siguiente: 2pi
por la temperatura que es, o sea, por la temperatura, por el tiempo, que es el tiempo en segundos pasado el mediodía solar o antes del mediodía solar, y se divide por lo que es un día, 24 por 3600 en segundos. Ya, entonces, el ángulo horario para las 12 del día, ya, nos piden la radiación máxima diaria, ¿ya? Y la radiación máxima diaria se da a las 12 del día, entonces el ángulo horario va a ser 0 y el coseno de 0 es 1, ¿ya? Y aquí nos queda sumarle los senos, ¿ya? Pero los senos son de los mismos ángulos, menos 23,5 y seno de menos 23,5. ¿Ya? En este caso nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado del mismo ángulo, entonces esto es 1. Entonces para el verano nosotros vamos a tener que la energía recibida en la superficie va a ser la constante solar, 1360, por 1, que es el seno del ángulo, por la transmisividad, que es 0,8 menos 0,8 por S. ¿Ya? Nos piden calcularla ya. Nos piden calcularla asumiendo que está despejado. Entonces, si está despejado, el S vale 0. ¿Ya? Porque es la fracción de cielo cubierta por nube. Si no estamos cubiertos por nube, esa fracción es 0. Entonces esto nos va a quedar 1360 por 0,8. Y eso nos da 1088 watts por metro cuadrado. ¿Ya? Esta es la radiación que se recibe en verano en Antofagasta con cielos despejados. Y ahí en la parte B nos piden cuánto debe aumentar la nubosidad, es decir, vamos a asumir que hay un S, para que se iguale la radiación recibida el 21 de junio. Entonces vamos a calcular primero la radiación para el 21 de junio con cielos despejados. Y ahí vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular primero el seno de la elevación. En este caso la latitud es la misma, entonces coseno de menos 23, ya lo estoy aproximando a 5, menos 23,5 por coseno, pero ahora estamos en invierno, entonces el sol, la declinación está en el hemisferio norte, así que 23,5 positivo. Si vamos a compararlo con la radiación máxima diaria, en invierno también tiene que ser la radiación máxima diaria, así que también va a ser coseno de 0, 1, más el seno de menos 23,5 son los mismos ángulos. Coseno de 23,5 positivo. Ya, esto la calculadora nos da 0,68. Ya, entonces lo reemplazamos y nos queda que la recibida, este le voy a poner que es invierno y este es verano. Es igual a la constante solar por el seno de la elevación por 0,8. Ya vamos a asumir que aquí no hay nubosidad, como nos dice en el enunciado. Y esto nos da 739,84 watts por metro cuadrado. Ya, y finalmente tenemos que, bueno, lo que nos dicen es que necesitamos que la radiación en verano, teniendo nubosidad, sea igual a esta radiación. Ya, entonces vamos a decir que esta radiación tiene que ser igual a la radiación en verano, que va a ser, se los voy a escribir en fórmula primero para que quede más claro. Vamos a tener que la radiación de invierno tiene que ser a la de verano con nubosidad. Ya, entonces nos va a quedar que es 739,84 y la de verano la vamos a reemplazar con la fórmula por 1 por 0,8 menos 0,8 por S. Y tenemos que despejar el S. Entonces el S nos queda que es, despejando, 1 dividido en 0,8 por 739,84 partido en 1360 menos 0,8. Ya, y esto nos da que es 0,32. Es decir, que tiene que haber aproximadamente un tercio
de la atmósfera cubierta con nubes para que, la radiación que recibimos en verano sea igual a la recibida en invierno. Y sería. ¿Alguna duda del auxiliar? Nos tocó largo hoy día. Ya, si no hay duda, ¿están libres? Disculpa, ¿Sí? es que me perdí un poquito con todos los senos y los cosenos. En Ya. el seno H, ¿por qué te queda un coseno al final? Porque antes era un seno. Me equivoqué. Se suman puros cosenos y se suman puros senos. La fórmula está aquí en el enunciado. Es el seno de la elevación es igual al coseno de la latitud por el coseno de la declinación por el coseno del ángulo horario, más el seno de la latitud por el seno de la declinación. Fue un error de escritura nomás. Ah, ya. Pero eso. Gracias. Bueno, las declinaciones las pueden observar aquí. Esta es la declinación en invierno para nuestro hemisferio y el punto rojo es la declinación en verano para nuestro hemisferio, que es 23,45, en este caso la aproximado 23,5, para que nos diera un poco más simple el cálculo. El ángulo horario es una conversión de tiempo a ángulo nomás, eso es lo que es. Y tenemos que el ángulo horario es 0 al mediodía solar, cuando el sol está en su punto máximo, cuando estamos recibiendo la máxima cantidad de radiación en la superficie. Y los siguientes ángulos se calculan con la fórmula de aquí abajo, ya donde el t es el tiempo en segundos y se divide en el tiempo total de un día, que es 24 por 3600. Y las latitudes, bueno, las latitudes son cosas que o se las dicen o hay que buscarlas en internet, pero Antofagasta en este caso sabemos que está a los 23,5 grados sur. Y eso. Bueno, cualquier duda que les salga después me la mandan al correo, la ponen en el foro. Lo mejor podría ser que la pusieran en el foro ahí donde pongo auxiliar 2. Lo dejamos como foro del auxiliar, pues para que vayan preguntando si les quedan dudas. Bueno, voy a confirmar lo de la ecuación de la ley de Bien, que se pueden determinar cuando es cero. Y eso. Bueno, espero que hoy día ya estado un poco mejor, letra más clara. Así que eso, ¿están libres? Voy a dejar de grabar. Tomás, creo ¿Sí? que al final están al revés los signos En la última ecuación. ¿Acá? en el despeje. Sí, porque según yo debería ser como el menos debería ir como en la parte de la fracción y el 0,8 positivo. A ver. Hagamos bien el despeje, que aquí lo hice a la rápida. Bueno, primero pasa dividiendo en 1360, entonces nos queda 739,84 partido en 1360. Después pasa el 0,8 restando y tenemos a este lado, nos va a quedar el menos 0,8 por ese, ¿cierto? Entonces pasamos el menos 0,8 dividiendo. Entonces nos va a quedar menos 1, 0,8, ese. Ahí sí. Sí, sí, era eso. Ya, faltó un menos nomás. Ya, sí, faltaba un menos. Igual queda un poco raro porque nos quedaría negativa la... ¿O no? A ver, voy a meterle la calculadora rapidito para ver que ve bien. Eh, ya, eres 739. Ah, ya, sí, está bien porque nos va a quedar la resta negativa. Esto de aquí es 0,544. Entonces 0,544 menos 0,8 es menos 0,256. Entonces queda menos 0,256 por el menos de adelante, partido en 0,8.
256 dividido en 0,8 y ahí nos da el 0,32 positivo. Y ahí está correcto. Ya, ahí estaríamos entonces. Ahora sí, no hay más dudas. Dejo de grabar.